17 de octubre de 2024. Una fecha que podría pasar desapercibida, pero que marca la publicación de un documento que debería hacernos temblar. Un preprint del Instituto de Investigación del Lenguaje de Barcelona, en colaboración con la prestigiosa Universidad de Utrecht, ha lanzado una alerta que no resuena con el estruendo de una explosión, sino con el sigilo de un susurro que se infiltra en nuestra mente. Su conclusión es tan simple como aterradora. La interacción constante, diaria y masiva con los grandes modelos de lenguaje está reconfigurando, a nivel global, nuestra propia forma de hablar. El problema ya no es que la inteligencia artificial nos hable, nos asista o nos escriba un correo. El verdadero giro de guión, el que nadie vio venir, es que de forma casi imperceptible, nosotros empezamos a hablar como ella. No es una hipótesis de ciencia ficción, es una conclusión basada en el análisis de millones de interacciones en foros, redes sociales, correos electrónicos corporativos y plataformas de mensajería durante los últimos 5 años. Los investigadores han detectado un fenómeno que denominan convergencia lingüística inducida. Se trata de una homogeneización progresiva de nuestros patrones de expresión. ¿En qué se traduce esto? En el uso cada vez más frecuente de ciertos conectores discursivos, de frases hechas y de estructuras sintácticas que los modelos de lenguaje, por su propio diseño, optimizan en busca de una supuesta claridad o neutralidad. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has empezado una explicación con «es importante destacar que», o has resumido una idea con un pulcro «en definitiva», o has usado estructuras como «por un lado», «por otro lado», de una manera casi automática, como si fuera una plantilla predefinida en tu cerebro? Estas no son construcciones erróneas en absoluto, son eficientes, son claras, son perfectas, demasiado perfectas. Son el resultado de un sistema entrenado para eliminar la ambigüedad, para ser universalmente comprensible y para evitar cualquier tipo de fricción comunicativa. Y nosotros, sus usuarios, estamos absorbiendo ese estilo por pura ósmosis digital. La narrativa que nos han vendido las grandes corporaciones tecnológicas es la de la IA como una herramienta neutral, un simple asistente, un espejo que refleja y amplifica nuestra propia capacidad. Pero los datos de este estudio y de otros que empiezan a surgir cuentan una historia radicalmente distinta. La IA no es un espejo pasivo, es un molde activo. No se limita a reflejar el lenguaje humano que absorbe de Internet, lo procesa, lo estandariza y nos devuelve una versión optimizada, una versión ideal según sus parámetros. Y al interactuar con esa versión refinada, día tras día, empezamos a imitarla. Es un mecanismo psicológico básico. El cerebro humano busca la eficiencia, y si un patrón de comunicación se presenta repetidamente como claro y efectivo, tendemos a adoptarlo. Estamos, sin darnos cuenta, desarrollando un acento algorítmico global. ¿Y qué tiene de malo hablar de forma más clara y eficiente? La pregunta es inquietante. Lo que perdemos en este proceso de optimización son los matices, las asperezas, las imperfecciones que definen nuestra identidad. Perdemos la jerga de nuestro barrio, el doble sentido que solo entienden nuestros amigos, la ironía sutil, la forma particular de construir una frase que heredamos de nuestros abuelos. Perdemos la riqueza idiosincrásica que diferencia a un hablante de Bogotá de uno de Sevilla o a un escritor de poesía de un ingeniero de software. El lenguaje no es solo un vehículo para transmitir datos, es el lienzo sobre el que pintamos nuestra personalidad, nuestra cultura y nuestra historia. Es un organismo vivo, caótico y en constante evolución. La estandarización algorítmica amenaza con convertir ese vibrante ecosistema en un jardín perfectamente podado, pero monótono y sin vida. Nos promete una comunicación sin fricciones, pero el precio podría ser una comunicación sin alma. Este no es un debate sobre el futuro lejano, está ocurriendo ahora, en cada prompt que escribimos, en cada respuesta que leemos. La pregunta que debemos hacernos no es si la IA cambiará nuestro lenguaje, sino cuánta de nuestra humanidad estamos dispuestos a ceder en el proceso de esa transformación silenciosa. ¿Es esta la verdadera erosión, la que ocurre no en la tierra, sino en la sintaxis? Si el acento algorítmico es el síntoma, la enfermedad reside en la arquitectura misma de la tecnología que usamos.
Para entender cómo se nos implanta esta influencia en la psique lingüística, debemos abrir el capó de los grandes modelos de lenguaje y observar su motor. La respuesta no está solo en los datos con los que se entrenan, sino, y esto es crucial, en el proceso de afinamiento conocido como ORLHF. Imagínenlo de esta manera. En la primera fase, un LLM es como un estudiante que se ha leído la biblioteca más grande del mundo, Internet. Ha absorbido todo, la poesía de Lorca y los comentarios de un video de gatos, los tratados de física cuántica y las discusiones más tóxicas de un foro. Es un caos de información, un océano de texto que refleja toda la gloria y la miseria de la expresión humana. Pero este modelo crudo es impredecible, a veces brillante, a veces incoherente, a veces ofensivo. No es un producto comercializable. Aquí es donde entra en juego el RLHF, el domador de la bestia. En esta fase, los humanos, evaluadores contratados por las compañías, califican las respuestas de la IA. Le dicen, esta respuesta es buena, esta es mala, esta es clara, esta es confusa, esta es útil, esta es irrelevante. Y el modelo aprende, a través de miles y miles de estos ciclos de recompensa y castigo, a generar el tipo de respuestas que sus evaluadores humanos prefieren. El objetivo declarado es hacer que la IA sea más segura, útil y veraz, pero hay un efecto secundario masivo y no declarado. Lo que se premia, de forma sistemática, es la claridad, la concisión y la neutralidad. Y aquí está el núcleo del problema. La claridad algorítmica a menudo se traduce en la eliminación de metáforas complejas, de referencias culturales específicas o de estructuras gramaticales sofisticadas. La concisión castiga la divagación, la prosa florida o el ritmo pausado, elementos clave en muchos estilos de escritura personal. Y la neutralidad es la más insidiosa de todas. En su afán por no ofender a nadie, el modelo aprende a evitar el lenguaje apasionado, la opinión contundente, la ironía, el sarcasmo y el humor negro. Aprende a producir un lenguaje pausterizado, descafeinado, corporativamente seguro. Esto no es neutralidad, es estandarización. Las llamadas palabras robot no son solo términos aislados como optimizar o implementar. Son, más profundamente, son plantillas de pensamiento que la IA aprende a replicar porque han demostrado ser estadísticamente exitosas en su entrenamiento. El problema fundamental es que este ideal de comunicación es un promedio, una regresión a la media. Es un lenguaje diseñado por un comité invisible de evaluadores y optimizado por un algoritmo para ser lo más inofensivo y predecible posible. Las motivaciones ocultas de la industria son evidentes, buscan la previsibilidad y la manejabilidad en la interacción humano-máquina. Un lenguaje limpio, sin las impredecibles y a veces problemáticas aristas de la comunicación humana real, reduce las fricciones, minimiza los riesgos de relaciones públicas y crea una experiencia de usuario más fluida y controlable. Las consecuencias, sin embargo, son profundas y van mucho más allá de un simple cambio de estilo. Estamos ante una amenaza directa a la diversidad lingüística. El lenguaje evoluciona orgánicamente a través de la creatividad y la interacción de millones de personas. Este fenómeno, en cambio, impone una fuerza homogeneizadora y centralizada, un estándar de facto dictado desde Silicon Valley. El dilema ético es rotundo y urgente. ¿Quién tiene la autoridad para definir qué es eficiente o claro en el lenguaje? ¿Un grupo de ingenieros de prompts corporativos o los miles de años de evolución cultural de la expresión humana? Si no somos conscientes de este proceso, nuestra identidad lingüística, esa huella digital única que revela quiénes somos, de dónde venimos y cómo vemos el mundo, podría diluirse lentamente. Podríamos llegar a un punto en el que la originalidad, la excentricidad o la expresión poética sean vistas no como un rasgo de genialidad, sino como un error algorítmico, una desviación de la norma optimizada. Estamos cediendo la definición de nuestro lenguaje a una máquina, y una máquina, por definición, no entiende de alma.